Muy buenos días, soy Judy Batista, soy estudiante del programa de estudios abiertos de la Comunidad de Aprendizaje, Traducción e Interpretación de Lenguas Orales Zulia, adscrita a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Doy la bienvenida a la disertación de mi trabajo que lleva por título Problemas de traducción de los tecnolectos del español científico-técnico. Mi motivación para el desarrollo de este estudio. En primer lugar, mi experiencia docente con mis estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad del Zulia, quienes tenían que enfrentar el problema de traducción de algunos términos que tienen muchísimas acepciones en español, pero a ellos les costaba buscar cuál era la acepción correcta. Brindarle pistas o brindarle la clave necesaria para que ellos dieran con la traducción correcta del término fue una de las cuestiones que me motivó a hacer este trabajo. En segundo lugar, mi trabajo de traductora, que ejecuto en Argentina y en Venezuela. El choque profesional que recibí cuando me devolvieron uno de esos trabajos fue muy impactante y de allí surge más que todo la motivación para desarrollar este estudio. Al ver que los términos eran comunes, tanto en la Escuela de Petróleo como en mi labor de traductora, me fijé como meta resolver ese problema de traducción. Y me llegaron muchos cuestionamientos en mi cabeza. Por ejemplo, ¿cómo llamar ese tipo de vocablo? ¿Cómo llamar ese tipo de fenómeno lingüístico? ¿Será que se trata de tecnolectos? ¿Será que se trata de variedades dialectales? ¿O será que por mi experiencia escribiendo artículos de la sintáctica y la semántica del discurso científico-técnico se trataba más bien de vocabulario técnico o vocabulario subtécnico? Esos fueron los cuestionamientos iniciales que me llevaron al desarrollo de este estudio. A manera de introducción, cuando me puse a armar todo ese corpus de tecnolectos, me pregunté, ¿será que esto es nuevo? Pero no es así. Este problema de traducción de las variedades dialectales data de épocas ancestrales. Todos los lingüistas se han preocupado de cuál tipo o qué tipo de tratamiento debe dársele a esas variedades dialectales en la lengua de trabajo. Es decir, se trata de variaciones socioculturales, de variaciones de términos o de variaciones de palabras que semánticamente son diferentes, a pesar de que se trata del mismo español. Muy bien, los lingüistas se han preocupado desde los ancestros, como les dije anteriormente, sobre este tema. Y como solución le han ofrecido trabajar con un español neutro. Ese español que lo ayude a sistematizar determinados usos en ámbitos de especialización y divulgación, más allá de la pervivencia lingüística de la lengua coloquial, de jergas y de la defensa de la diversidad en la lengua estándar. ¿Cuáles las ventajas y las desventajas que ofrece el trabajar con un español neutro? Como ventaja, se puede homogeneizar determinados usos y esto facilitaría la cohesión de la lengua en determinados contextos. También propiciaría su consideración como lengua de prestigio, porque se trata así como una lengua internacional como la del francés o como la del mismo inglés. Si hablamos de utilidad neutra, de la variedad neutra del español. Como desventajas tenemos que este español no se aplicaría ni a la lengua estándar ni a los contextos familiares. Además, continuaría sin resolverse el problema de los tecnolectos, en el caso del discurso científico-técnico o de cualquier especialidad. Tomando en cuenta que esta variedad dialectal no soluciona el problema de los tecnolectos a la labor del traductor o del intérprete, la intención central del estudio fue la siguiente: develar esas dificultades que se le presentan al traductor cuando le debe otorgar un significado a estos tecnolectos, ya que su traducción depende de la variedad dialectal del español que domina en la zona donde estamos haciendo la traducción por encargo y qué tipo de uso le dan a esos tecnolectos. Bien, para lograr esta meta, para lograr el objetivo que hice, me puse a extraer todos los tecnolectos de esa última traducción que me encargaron
¿ok? Hice una comparación del contexto, porque me llevé de la lingüística contextual, extraje el párrafo donde se encontraba el tecnolecto e hice una comparación del español, cómo se traducía en español de Venezuela y cómo se traducía en español en Argentina. Como podrán ver ahí en la lámina, el primer párrafo que extraje, que fue lo que me causó más choque y que fue lo que me motivó a realizar este trabajo, fue la traducción de pipe. Pipe en todos los contextos en español se traduce como tubería. Pero ¿qué pasa? En el español de Argentina, este pipe se traduce como cañería. Y cañería en Venezuela es un tubo, pero por donde pasan las aguas negras. Es un tipo albañal. Mientras que en el español de Argentina se utiliza cañería en todos los casos. En este párrafo ustedes podrán ver que también se encuentra la palabra insulation y fireproof. En el caso de insulation, en Venezuela lo traducimos como aislamiento, pero en Argentina se traduce como aislación. ¿Qué pasa cuando traducimos aislación? Va a cambiar el género de femenino a masculino y por ende composición sintagmática de la frase. Por ejemplo, decimos el aislamiento de tuberías usado en áreas potenciales, mientras cuando decimos la aislación de cañerías usada, ya eso cambia la composición del sintagma utilizado en este párrafo en específico. El término aislación no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, hace la salvedad de que se utiliza en el español de Chile y de Argentina para denotar eso mismo que denotamos en Venezuela, que es aislamiento. Por razones de tiempo, solamente les voy a presentar del corpus algunos ejemplos. Tenemos también el ejemplo de walking beam, que se traduce en Venezuela como barra de izaje, mientras que en Argentina se traduce como percha de izaje. El caso de ball valve y gate valve, que en Venezuela se utiliza válvula de bola y válvula exclusa, mientras que en Argentina se traduce como las esféricas y la de exclusión. Asimismo, encontré términos como gasket y términos como flare. Flare es mechurrio en Venezuela, mientras que en Argentina se traduce como antorcha. Y así sucesivamente fui trayendo algunos vocablos o tecnolectos a partir de esta comparación lingüística. Así como estos términos, existen muchos que están en el trabajo. Como reflexiones finales, la propuesta del español neutro o internacional no se aplicaría ni a la lengua estándar ni a los contextos familiares. Tampoco daría efectiva cuenta de la traducción de los tecnolectos. Se estaría más bien hablando de una discriminación lingüística en el ámbito de la ciencia. ¿Qué es lo más saludable, considero yo? Que cuando existan términos o tecnolectos que no se le pueda dar una traducción exacta por las variantes socioculturales, entonces lo que se puede hacer es como una descripción bien detallada del término que queremos traducir. Y finalmente quisiera destacar la importancia que ha representado para mí formar parte de esta comunidad de aprendizaje, de traducción e interpretación de lenguas orales Zulia. La conformación de este equipo de trabajo me aportó tanto, desde los más experimentados en el área hasta los más jóvenes, hicieron aportes muy relevantes que contribuyeron a ese crecimiento personal al cual me refiero. Todo se manejó dentro de un clima de cordialidad. Eso es lo que contribuye, o lo que contribuyó en mi caso muy particular, a mi crecimiento personal. Muchas gracias.